Muy bien, familia hermosa, un gusto poder saludarlos, que Dios me los bendiga. Hoy tengo el privilegio de estar con mi esposa para compartirles esta enseñanza de matrimonio que estamos muy seguros que va a bendecir tu vida. ¿Sí o no, mi amor? Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos muy contentos de poder nuevamente compartir esta enseñanza, así es que creemos que va a ser de edificación para cada matrimonio. Así es, y creo que en las enseñanzas anteriores habíamos aprendido de lo que hablaba nuestro pastor yo la semana pasada. Obviamente que en todo matrimonio siempre va a haber peleas, o sea, hay conflictos, eso es algo inevitable, es algo imposible. El punto es cómo tenemos que aprender a pelear, ¿no? Así es. Habíamos dicho en alguna clase pasada que el hecho de que existan conflictos o diferencias o peleas dentro del matrimonio no significa que no haya amor en el hogar, en el matrimonio. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de unos consejos para poder pelear limpiamente. Ok, entonces si es que siempre va a haber, es parte de, seamos creyentes o no, vamos a pelear. El punto es, la pregunta que hoy debemos hacernos, ¿cómo peleamos limpiamente? Porque también hay peleas sucias. Eso no está bien, ¿no? Entonces, pero tenemos que aprender a pelear de una manera limpia y nos dan 4 consejos que igual les animamos para poner en práctica en el matrimonio. El primer consejo que se nos da es hacer un balance diario. ¿Y qué significa esto? A ver, se lo explico algo rapidito. Hay un dicho común que dice de esta manera: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En otras palabras, llevándolo al contexto de matrimonio, sería no dejar para mañana lo que podemos solucionar en este día. Porque ya hemos aprendido que va a haber las peleas, pero el punto es que no sé si a ustedes les pasa, pero creo que en la gran parte de matrimonio es que siempre se presenta un problema o hay una discusión y siempre nos gusta ir a uno de los dos a veces enojado. Queremos que el problema pase a otro día o un tercer día. Y el primer consejo es que eso no está bien, sino solucionarlo en el mismo día. Así es, eso sucede, creo que a todos los matrimonios en alguna oportunidad, o a la mayoría, nos ha sucedido el de no arreglar el problema o el conflicto en el momento o en el día. De repente no en el momento porque los dos están airados o de repente los dos están, como hay un dicho que dice, no, los dos están fosforitos, están bien encendidos y los dos, cada uno quiere ganar el conflicto, cada uno quiere ganar en medio de ese conflicto, perdón. Entonces, sucede de que de repente ambos o uno de los dos esposos no quiere solucionar el problema durante el día y se van a dormir con el problema a la cama. Exactamente, y por eso que el dicho es no dejar para mañana, porque yo creo que sí podemos solucionarlo. A veces el orgullo de uno de los dos es donde a veces nos termina dominando, pero eso, el no solucionarlo en el mismo día, o sea, hay consecuencias muy serias espiritualmente y a nivel de la pareja, porque se va acumulando enojo, amargura, o ya en el corazón de la mujer o del hombre se va cosas negativas o pensamientos negativos. Entonces, y la Biblia dice esto, mira mi amor, Efesios 4:26 y el verso 27 aquí habla acerca de la consecuencia, qué es lo que pasa cuando no solucionamos el problema en el mismo día. Es más, incluso hasta Dios dice que está bien, es normal que ustedes se puedan enojar, pero lo que no está bien es que no lo solucionemos en el día. Y ahí dice así, además dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Y la siguiente parte, mi amor, mira, continúalo y dice así. Dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y miren el 27, en el verso 27 dice así, porque el enojo da lugar al diablo. Es como que ir a dormir entonces enojados, es como dormir con el diablo en medio. Exactamente. No duermen los dos, sino 3, porque han invitado al enemigo a dormir junto con ellos por no haber solucionado el problema. Qué feo, ¿no? Qué feo dormir con el enemigo. Pero a veces pasa y ahora y el día de hoy vamos a aprender que debemos de hacer un balance diario, es decir, llega la noche, antes de que ya vayamos a dormir, si no solucionamos durante el día el problema que hemos tenido con nuestra pareja, con el esposo o la esposa, entonces llega la noche y tenemos que arreglar el problema. No podemos irnos hasta el día siguiente con el problema, porque recuerden lo que Dios nos dice en su palabra, que no dejemos que el problema, que la diferencia que hay entre ambos dure hasta el otro día. Entonces ahí sí tenemos que ser bien sabios para poder, para no darle lugar al enemigo de poder destruir nuestro matrimonio.
Y sobre todo este consejo cuesta mucho, mi amor, sobre todo cuando en uno de los dos de la pareja, por ejemplo, está el orgullo. Y es cuando de repente no queremos dar brazo a torcer o incluso nos acostumbramos, incluso de ir enojados. O a veces de repente vivimos enojados de un día, 2, 3 días, tan solo por no dar el brazo a torcer o por pretender tener la razón. Así es, y hay matrimonios que duran días hasta sin hablarse. En la ley del hielo le dicen, ¿verdad? Se hace en la ley del hielo, no sé, 3, 4, 5 días y no se hablan el uno al otro, sino que mandan los mensajes a través de sus hijos, ¿no? Dile a tu papá que haga tal cosa, dile a tu papá esto, y el papá no, dile a tu mamá, no conversan ellos y meten en el problema a los niños, a los hijos. Obviamente ya hemos aprendido que no está bien. Entonces, el primer punto, resumir, mi amor, hacer balance diario es que si hoy tuvimos un problema en la mañana, no lo pudimos solucionar en la tarde y exagerado, el consejo de Dios es, antes de ir a descansar, hay que darle una solución y dormir en paz, como dice la Biblia, cada mañana es un nuevo comienzo. El punto es eso, o sea, como que está bien, nos equivocamos hoy, nos perdonamos y mañana es un nuevo día y hay que esforzarnos a disfrutar el matrimonio, la familia. Y entonces, por eso hay que dejar ambos de lado el orgullo para poder solucionar en el día o el día que pasó el problema, el conflicto que haya suscitado, entre los dos, ¿no? Ahora vamos a aprender el segundo punto, mi amor. Así es. El segundo consejo para pelear limpiamente es que debemos utilizar el arma adecuada para la ocasión. Es decir, si es un problema muy grave, entonces necesitamos ambos conversar. De pronto, el tono de nuestra voz o de repente la manera en la que vayamos a conversarlo va a ser un poquito más tensa. ¿Por qué? Porque es un problema grande, es un problema grave, pero de repente si es un problema minúsculo, de repente es un problema sin importancia, no le vamos a dar tanto valor. De pronto, pongamos un caso, de repente a la esposa se le pasó la sal en la comida, ¿no es cierto? Eso pues no es un gran problema en el matrimonio, ¿no es cierto? Como una infidelidad, por ejemplo. Como para pretender tirar el plato. Claro, por ejemplo, ¿no? Digamos que a la esposa se le pasó por ahí un poquito de sal en la comida y el esposo pues no va a reaccionar de una manera inadecuada, porque es un problema menor, no es un problema en el que el esposo de repente necesite hacer algo como por ejemplo gritar, golpear, tirar las cosas o tirarle la comida, qué sé yo, no hay necesidad de esas cosas. Entonces decimos que el segundo tip o el segundo consejo que para poder pelear limpiamente es que debemos utilizar el arma adecuada para cada ocasión. Claro, si es que el problema no es tan grande, mi amor, y como que si es algo, como dije, estabas usando el ejemplo de una comida, se pasó la sal, entonces no necesito estar gritando, no necesito como que hacer un show, que los hijos, la familia y la gente, es más... que todos se enteren, ¿no? Que que todos se enteraron, o es más, o lo peor, que de ese problema de la sal... terminemos peleados 3, 4 días y ya nos sacamos en cara, los trapitos al aire, entonces no tiene sentido. Yo creo que mejor usar el arma adecuada es, o sea, si es un problema pequeño, o sea, y como dice la Biblia, a veces hay que saber sobrepasar o a veces saber entender o incluso a veces tolerar también a la otra persona, porque así como yo tolero, me van a tolerar también a mí. Entonces, pero es que también eso no es un gran problema como para hacer cosas muy exageradas, no sé, son pequeñas cosas que hablándolo se puede solucionar. Además, puede haber pasado un día. Ya si pasa todos los días, entonces ya el esposo tendría que conversar con la esposa, ¿no? Algo está pasando, de repente está enferma de algo y no diferencia, de repente está muy dulce, muy salado, qué sé yo. Entonces, habría que conversarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, mira lo que dice Proverbios, capítulo 15, verso 1 en la versión traducción lenguaje actual, algo que nos puede ayudar muchísimo. Dice así: la respuesta amable calma el enojo. O sea, y a veces cuando siempre uno está como fosforito, va a depender mucho, porque de repente tú puedes estar enojada, pero va a depender mucho de mí, o sea, cómo reacciono, porque aquí la Biblia dice, la respuesta amable calma el enojo. O sea, si yo estoy enojado y de repente vengo así todo prepotente y tú me dices, mi amor, tranquilo, lo vamos a hablar, como que eso puede hacer que las cosas se calmen, pero si tú en cambio reaccionas y tratas mal, y ahí lo que se cumple la siguiente parte, lo que dice acá, dice, la respuesta grosera lo enciende más, y a veces pasa, ¿no? Entonces yo creo que lo más práctico es que si ya sabemos que alguien por ahí puede estar un poquito más, entonces siempre hay que actuar, como dice aquí, con una respuesta amable y blanda. Apacible, ¿no? Apaciguar las cosas, como se dice, no echarle más leña al fuego, porque si no
Claro. Los dos vamos a terminar hiriéndonos, vamos a terminar de pronto enojados, molestos, y eso no es lo que queremos. Por ejemplo, usando el mismo ejemplo de la comida que lo pasó a la sal, ¿no? Por ejemplo, de repente la comida estuvo salada. El esposo dice, pero mira, está muy salado. Ahí va a depender mucho cómo va a reaccionar la esposa. La esposa puede decir, sí, pero si quieres come, y si no, no, vete a la casa de tu mamá, o etcétera. O sea, y eso puede armar un problemón. Pero la esposa ahí de repente dice, bueno, mi amor, sí, se me pasó, o no sé, me equivoqué y pensé que ya la había echado, total, lo eché doblemente de sal y traté de corregirlo. Entonces, eso puede ser como que se calme, ¿no? Pero si la esposa también, o viceversa, agarra y dice, no, pero si quieres, o come, y si no, no, entonces ya ahí se arma el problema, ¿no? Pero vamos al tercer punto, mi amor, y el tercer punto es, muévase en sintonía, dice el tercer consejo. O sea, cuando hay un problema y para poder pelear limpiamente, nos aconseja este punto. ¿Y qué es moverse en sintonía? Dice que pelear en el matrimonio es como aprender a bailar. O sea, y también usa el otro ejemplo. Dice, no es como el boxeador, por ejemplo. Cuando los boxeadores salen a pelear, obviamente siempre buscan que haya un ganador, sí o sí. Pero en cambio el matrimonio no funciona de esa manera. Porque cuando en el matrimonio el hombre busca ganar, sí o sí está perdiendo el matrimonio. Entonces, si la única manera para que el matrimonio gane es cuando nosotros tenemos que aprender que los problemas, no buscar que yo gane o que tú ganes, sino hacer que gane el matrimonio, que nuestros hijos estén en paz. Así es. Cuando hablamos acerca de que los dos debemos de llevar el ritmo, ¿verdad? Los dos debemos de ponernos de acuerdo. Si estamos haciendo algo es por el bien del matrimonio, por el bien de los esposos, por el bien de la familia, de los hijos. Entonces los dos conscientes, personas maduras, dejando de lado el egoísmo y el orgullo, vamos a tomar decisiones en pro de nuestra familia, ¿no? Para que nuestro hogar y nuestros hijos sean los más beneficiados y nosotros como, sobre todo como pareja. Que los hijos vean siempre que hay paz, ¿no? O sea, por ahí puede haber una pelea, pero uno decir no, o sea, no se trata de mí, no se trata de ti, que solamente tú busques tu bienestar, sino hay que buscar el bienestar del matrimonio, y ahí están los hijos. Por eso que ahí dice de que no hay que buscar como que yo gane, porque si yo busco ganar, el matrimonio está perdiendo, porque en el matrimonio no existe de que yo te gané en la pelea, yo discutí, hablé más fuerte y yo te gané. O sea, no existe eso. O sea, el matrimonio es ganamos los dos o perdemos los dos, pero no puede haber como que yo soy ganador y te gané. No y existe eso. Y eso pasa bastante, ¿no? En los matrimonios, hasta cuando hay consejerías también, ¿no? Siempre se nota, se ve cuando uno dice una cosa y la otra persona sale a la defensiva, no, pero y empieza a hablar, ¿no? Entonces, imagínense si eso sucede en una consejería, cómo será o se dará el caso, el problema en la casa. Claro. Entonces vamos a tratar en lo posible las parejas ambos de tener ese pensamiento de querer que gane el matrimonio, de querer que gane nuestra familia, claro. No querer ganar uno, no, mi idea es la mejor, así es que esto tiene que prevalecer, no. Si la idea de la otra persona está bien, entonces cedo y que se haga lo correcto, que se haga lo mejor, no por orgullo lo que uno desea. El punto es siempre buscar el bienestar para el matrimonio. No buscar mi bienestar, sino buscar el bienestar de nuestros hijos, de nuestro hogar. Ya lo que dice el libro de Marcos 3:25, en la versión lenguaje actual, dice así: si los miembros de una familia se pelean, hablemos en otro contexto, si los esposos se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. Y es verdad, cuando las parejas estamos peleados, los que más sufren, ¿quiénes son? Los pequeños. Y como hay una grande verdad que dice esto, ¿no? La mejor forma de evangelizar a mis hijos no es leyéndoles la Biblia, no es llevándoles a la iglesia, sino cuando nosotros somos un ejemplo de creyentes dentro de la casa. Cuando ellos ven que nos amamos, nos respetamos, entonces ellos también cuando sean grandes van a amar a Dios. Y yo creo que es lo que queremos. Pero mi amor, vamos al cuarto punto. Y con eso finalizar el cuarto consejo para pelear limpiamente. Y dice el cuarto punto, mi amor: no se permiten los golpes bajos. Esto no debería de existir dentro del matrimonio. Recordemos que en el box no se permiten que se den golpes bajos. Eso está prohibido. No se permite en el hay ciertas zonas del cuerpo donde no está permitido, por ejemplo. Y si el otro lo golpea ahí, lo descalifican. Perdiste.
Así es, y podemos ser descalificados también dentro del matrimonio, pero no es la idea, ¿no? Además tampoco estamos en un ring de box dentro del matrimonio, los dos peleamos en contra del enemigo que viene a traer problemas al hogar. No voy a pelear en contra de mi esposo y mi esposo en contra mí. Entonces, ¿qué significa no darnos golpes bajos? Significa que de pronto yo sé mi esposo en qué áreas es más vulnerable o es más sensible, o él de mi parte, ¿no? De repente, trayendo en medio del conflicto, en medio de la resolución de problemas, de repente, o en medio de una situación difícil en la que nos encontremos, de repente trayendo recuerdos del pasado, ¿no? Entonces, sabe que eso me va a afectar, entonces ese es un golpe bajo. Y eso no debería de suceder dentro del matrimonio. Claro. Y sobre todo, mi amor, normalmente eso, muchos de nosotros lo usamos los golpes bajos cuando sentimos que estamos perdiendo. Cuando me siento como que ya estoy perdiendo la pelea, como sé en qué parte eres débil, o lo que normalmente donde te hace sentir mal, ahí eso. Ahí es donde usamos los golpes bajos, ¿no? O te hacemos pero sí, acuérdate lo que hiciste, pero tu mamá, pero sí, pero lo que tú hiciste es. Entonces ahí comienzan los golpes bajos, ¿no? Ya metemos a nuestra familia, nos comenzamos a insultar, y obviamente eso tiene que ver con los golpes bajos, y obviamente eso no está bien. Y la Biblia incluso dice, mi amor, mira, en Isaías 43:18, me gustaría que lo leyeras, cariño, y dice así: y ahora Dios les dice a su pueblo, o sea, en otras palabras, los matrimonios. Así es, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Incluso habla de ni siquiera de recordarlo. Por eso, si ni siquiera hay que recordarlo, entonces mucho menos hablarlo, ¿no? Entonces mucho menos de que una pelea, usar el pasado o un error que por ahí tuvo la pareja, el esposo, la esposa, y usar eso como mi defensa. Yo creo que los golpes bajos no debe estar. O minimizar, ¿no? Minimizar también a la otra persona. De repente tú eres una persona que ha estudiado en la universidad y de repente tu esposa o tu esposo no, y de repente lo quieres minimizar o lo quieres ridiculizar, o de repente tiene algún impedimento físico y se lo dices con el fin de dañarlo. Esos son golpes bajos. Hacerlo sentir mal. Exacto, esas cosas no se dicen nada, claro, que vaya a afectar a la otra persona. O el otro ejemplo, por ejemplo, el cariño también se ve en cuestión cuando el hombre solamente trabaja y la esposa de repente está cuidando los hijos, o no sale a trabajar, y el hombre en un enojo dice, pero yo soy el único que trabaja, tú no ganas, tú no haces nada, tú no haces nada, al final tú no tienes nada. O si por ahí el esposo de repente construyó la casa antes de casarse y siempre, pero esta es mi casa. Y como que esos golpes bajos comenzamos a usarlo, que obviamente pues daña el matrimonio, ¿no? Que no está bien. Entonces, cariño, para terminar, el consejo es que problemas va a haber. El punto es usar estos 4 consejos, aprender para poder tener unas peleas limpias y no dañar a los hijos, no dañarnos nosotros, y sobre todo ir creciendo cada día, tener un matrimonio mejor, ¿no? Ese Así es el objetivo. Decíamos que en cada punto que debemos de dejar atrás el orgullo, de lado, dejar el orgullo. Y para eso vamos a necesitar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Recuerda que si tú estás doblegado, si nos humillamos delante de la presencia de Dios y permitimos que en nuestro corazón y en nuestra vida abunde más de lo que hay en el Señor, entonces eso nos va a permitir dejar de lado ese orgullo y apostar por mi familia. Pero si por otro lado nosotros no queremos doblegarnos delante de Dios y queremos hacer nuestra voluntad y queremos vivir independientemente de Dios, entonces lastimosamente no vamos a llegar muy lejos. Por eso es la necesidad de que, así como decíamos que si nosotros teníamos un problema y no lo solucionábamos y íbamos a dormir el esposo, la esposa y el enemigo en medio, entonces eso no lo permitamos, pero sí vamos a permitir que sea Dios en medio de nuestro matrimonio y ayudándonos para salir adelante y ser felices. Muy bien, mi amor, entonces oramos. Vamos a orar. Y ustedes también en casa oramos. Padre Dios, gracias, te pedimos que nos ayudes. Sabemos que los problemas son inevitables, pero ayúdanos por favor a pelear de una manera limpia, a no dañarnos como esposos, a no dañar a nuestros hijos y no dañar nuestro matrimonio. Muchas gracias, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, bienvenido eres a cada hogar, a cada matrimonio. Enséñanos, Señor, a ser humildes, enséñanos a vivir siempre dependiendo de ti. Ayúdanos a amar, Señor, amarte a ti y amar a nuestra familia, amar a nuestro esposo, que los esposos amen a sus esposas, Señor, que le den el lugar que les corresponde. Bendice cada hogar, Señor, y dale siempre sabiduría, Padre, para poder llegar, amado Dios, a solucionar cualquier problema. Delante de tu presencia te lo pedimos a ti, amado Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amén. Muy bien, familia, con nosotros. Hasta la próxima. Bendiciones. Dios les bendiga.